Honor y gloria a los sagrados corazones de Jesús y de María. Nada nos detiene, somos el latido de un solo corazón. Nada nos detiene, somos el sonido de una sola voz. Somos familia con origen en tu luz, comunidad, abrazo, unión, entrega total, entrega total. Has querido hacer de nosotros tu vida espiritual de apóstol. Tocaste nuestros corazones, Señor, y nada nos detiene. Nada nos detiene, nada nos detiene, nada nos detiene en tu amor. Muy buenas tardes, queridos Tampoco, hermanos. perdón, y tampoco podía detener la música. Adelante, Lucy. Perdón, sí, no Creí sé, que no aquí estabas. algo está pasando aquí que tampoco puedo ni ver la otra pantalla. Pero bueno, estamos muy felices de estar una vez más con ustedes para compartir la palabra de Dios bajo la luz del Espíritu Santo. Les saluda su hermana Lucy Moreira. Tu hermana Alicia Mata. María Carla. Y nuestra catequesis de hoy, destinados en la persona de Cristo por iniciativa de Dios, para que la gloria de su gracia redunde en abundancia suya, en alabanza suya. Bueno, pues iniciamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Invocación a Jesús misericordioso. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo, junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Virgen de Guadalupe, estrella y reina de la nueva evangelización, Ruega por nosotros. San Juan Pablo II, primer apóstol de la nueva evangelización, Ruega por nosotros. todos los santos y santas del cielo, Rueguen por nosotros. Bueno, pues hoy vamos a reflexionar sobre el domingo 15º del tiempo ordinario. Y la palabra de Dios en la primera lectura tomada del libro de Amós 7:12 al 15, ve y profetiza a mi pueblo. El Salmo 84, muéstranos, Señor, tu misericordia. Y la segunda lectura está tomada de la carta de San Pablo a los Efesios. Nos eligió en la persona de Cristo antes de crear al mundo. Y el Evangelio según San Marcos 6:7 en adelante los fue enviando.
Y nuestra munición dice, una vez más, el Señor nos habla sobre la importancia de llevar su palabra. Amós es exhortado a ir en su nombre a Israel. Lo encontramos en la primera lectura. Pablo en la segunda lectura se dirige a los efesios para mostrarles que la cabeza, el centro de todo es Cristo, de quien hemos recibido la redención, el tesoro de la gracia y toda la sabiduría e inteligencia para conocer su voluntad. El Evangelio nos muestra el envío de los apóstoles a predicar la conversión, a sanar y a liberar. La recomendación de solo llevar un bastón y sandalias nos invita a la austeridad y a la plena confianza en Dios, en el desarrollo de nuestra labor misionera. Los que podamos nos ponemos de pie para el Santo Evangelio. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus malos. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, fuera de un bastón, ni pan, ni morral, ni dinero, que llevaran calzado corriente y un solo manto. Y les decía, quédense en la primera casa en que les den alojamiento, hasta que se vayan de ese sitio. Y si en algún lugar no los reciben ni los escuchan, no se alejen de ahí sin haber sacudido el polvo de sus pies. Con esto darán testimonio contra ellos. Fueron pues a predicar, invitando a la conversión. Expulsaban a muchos espíritus malos y sanaban a muchos enfermos, ungiéndoles con aceite. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento y vamos a nuestras referencias para la mejor comprensión del Evangelio. El Evangelio de este domingo es la continuación del pasaje que leíamos la semana pasada. Recordemos, Jesús había sido mal recibido en su tierra, con críticas y claras muestras de desprecio e incredulidad. Marcos nos dice que de ahí se fue a recorrer los pueblos de los alrededores, transmitiendo la buena nueva hasta el día en que decide llamar a los 12 para enviarlos a misión. Lo primero que encontramos en la lectura de hoy es que ese llamado de Jesús, que vendría a ser lo que en la iglesia se conoce hoy como el segundo llamado o un llamado dentro del llamado, esto es, que ya antes había llamado a cada uno por su nombre para que le siguiera, y aquello había cambiado sus vidas radicalmente. A su lado habían ido aprendiendo las verdades del reino que pudo ir explicándoles. Ahora les vuelve a llamar para encomendarles una misión concreta y delicada. Quería hacerlos misioneros de su evangelio y también de su poder, transmitiéndoles la facultad de sanar, de consolar, de liberar, de animar, de restaurar la paz en los corazones. Conviene resaltar ahora dos cosas desde el inicio para ponernos en contexto sobre este llamado y este envío. Lo primero es que los apóstoles llegaron a ser lo que fueron y a hacer lo que hicieron, no por sus virtudes, mil disculpas, por su capacidad personal o su gran iniciativa, sino porque Jesús los llamó y los envió. Mil disculpas, un momento, por favor. Voy a continuar en lo que Lucy. Adelante, Lucy. Disculpen, estaba necesitando un traguito de agua.
Entonces, bueno, vuelvo a leer el párrafo. Lo primero es que los apóstoles llegaron a ser lo que fueron y a hacer lo que hicieron, no por sus virtudes, por su capacidad personal o su gran iniciativa, sino porque Jesús los llamó y los envió. Lo segundo es que los mandó de dos en dos. Luego veremos la relevancia de esto. Es muy importante tener siempre presentes estas dos cuestiones por lo siguiente. Primero, cuando hablamos de hacer apostolado, siempre debemos partir de la base de que ninguno está ahí por su propia voluntad ni por sus propios méritos. Todos en igualdad de condiciones, aunque en diversidad de circunstancias propias y personales, somos llamados por Jesús, que quiere asignarnos una misión, y esa misión no siempre será la que más nos guste o la que mejor nos caiga, la que nos haga brillar y realizarnos personalmente, o la que nosotros creamos que podría salirnos mejor que otras. Nos asignará aquella en la que Él nos necesita y en la que Él sabe que cada uno hará lo mejor para cumplir con sus planes. Comprender este asunto es una necesidad existencial, queridos hermanos, y me animaría a decir que es muchísimo más trascendente que la comprensión de muchas verdades de nuestra fe. Parecerá quizás una exageración esto que acabo de decir, pero veámoslo en un contexto práctico. ¿De qué te serviría poder explicar con la mayor claridad que es posible el misterio de la Santísima Trinidad si no sabes dónde te quiere el Señor para que hagas el mayor bien posible, contribuyendo a la edificación del reino y al cumplimiento de sus perfectos planes? Como muy bien nos enseña la Escritura, si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no protege la ciudad, en vano vigila el centinela, nos dice el Salmo 127. Pensando así, podremos llegar a concluir que la institución o las instituciones desde las cuales servimos a Dios, llámense familia, grupo de oración, ministerio, apostolado, parroquia, diócesis o incluso la iglesia toda, vista como una unidad en su universalidad, no son propiedad de nadie, ni están para beneficio personal de nadie, sino que son simples instrumentos creados por Dios por obra de su misericordia para facilitarnos el camino a la salvación, mediante el cumplimiento de una misión que es asignada a cada uno por él mismo, aunque de diversas maneras. Por estas razones, quienes de algún modo lucran o sacan algún tipo de ventaja, obteniendo algún provecho personal indebido de lo que Dios por misericordia nos confía, ya sean en términos de poder o de placer, como lisonjas, halagos y aplausos, o peores cosas, de dinero o cualquier otra forma de abuso. No solo se hacen un daño espiritual y moral incalculable, sino que además lastiman profundamente el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Como podemos ver, en este breve pasaje del Evangelio que releímos hoy, Jesús no envía a todos sus discípulos, sino únicamente a los 12 apóstoles, a los que ya habían estado con él recorriendo pueblos y caminos, aquellos que habían sido instruidos por él, que lo conocían y andaban con él desde su bautismo en aguas del Jordán, los que tenían una verdadera intimidad con él. Aquí nos damos cuenta de que para recibir aquella misión no era condición el haber estudiado las Escrituras, ni el conocerse bien unos cuantos libros, ni el sentirse en la capacidad intelectual, física o moral de salir a predicar.
nada de eso. El requisito indispensable era la comunión, es decir, el haber convivido con Jesús, el haber hecho carne de sus enseñanzas, haberlas aceptado en el corazón y estar viviendo conforme a ellas. En síntesis, el haber ajustado o configurado toda la vida personal y familiar a la palabra de Dios, que tiene una lógica y un conjunto de principios que muchas veces parecen ir en contra de la razón, del sentido común o de lo socialmente esperable, y casi siempre van en contra de la natural comodidad del ser humano. Eso es lo que llamamos vivir en fe o vivir en Cristo. Los apóstoles vivían en fe. Ellos vivían con y en Cristo. Tenían, insistimos, una intimidad con Él y por eso fueron enviados a evangelizar. Hoy todos estamos llamados a ser misioneros del Evangelio, pero muchos de los nuestros todavía no se animan porque porque no saben cómo, cuando en verdad no es tan complacido. Perdón, ya hoy todos estamos llamados a ser misioneros del Evangelio, pero muchos de los nuestros todavía no se animan porque no saben cómo, cuando en verdad no es tan complicado. Evangelizar es anunciar a Cristo, que se encarnó y que murió por nuestra salvación, que resucitó al tercer día y ascendió a los cielos, donde está sentado a la derecha del Padre, y desde donde vendrá para juzgarnos a todos, vivos y muertos, según nuestras obras y nuestra fe. Luego instaurará un reinado sin fin, del que participarán los que hayan aprendido a vivir en el amor, los que se hayan hecho misericordiosos y hayan permanecido fieles a Dios a pesar de las tentaciones y pruebas. Sin embargo, este anuncio no puede ser realizado únicamente con palabras, porque así nunca será efectivo. No se trata de aprenderse de memoria un texto o de desmenuzarlo con agudeza, incluso enriqueciéndolo, con ejemplos bien pensados, con aditamentos traídos de aquí y de allá, para tratar de explicárselo luego a los demás. Es necesario primero, al igual que los apóstoles, recibir la palabra de Dios, luego discernirla, meditarla en oración y guardarla en el silencio, en lo secreto, en lo profundo del corazón, como hacía la Virgen María. Así podremos ir aplicándola gradualmente en nuestra vida y finalmente, sí, podremos transmitirla. Pero en primer lugar, con nuestro testimonio, con nuestra forma de vivir, más que con un hablar que suene convincente. Como católicos, estamos llamados a continuar con la labor salvífica, liberadora, restauradora y sanadora de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes debemos aprender a vivir conforme a sus enseñanzas, haciendo el bien y haciéndolo bien. El envío para evangelizar lo hace nuestra iglesia por medio de la parroquia, de la pastoral diocesana o de nuestro apostolado, de acuerdo con sus formas, sus métodos y normas, y no a lo que buenamente se nos ocurra, en una noche de insomnio o en un arranque de iluminación, pues si así actuáramos, ya no estaríamos en comunión con la iglesia. Cuidado, muchas iniciativas pueden ser geniales, pero si no cuentan con el debido discernimiento y la aprobación de las autoridades competentes, si no engranan perfectamente con el plan pastoral o los programas de catequesis, formación y evangelización aprobados, sencillamente no pueden ni deben desarrollarse. No es lo mismo tratar de evangelizar a un taxista que agarrar un micrófono o dirigirse a viva voz a un grupo de personas en el nombre de Dios y de su iglesia, o hacer un plan de visiteo, casa por casa, pero sin analizar qué se va a decir, cómo se va a decir, qué podría llegar a escucharse, cómo convendría contestar si nos preguntan o comentan A, B, C, D, F, etcétera. Por poner algunos ejemplos. Segundo, el segundo rasgo destacable en el inicio de este evangelio decíamos es que Jesús los envió de dos en dos. La predicación y el testimonio son actos comunitarios.
Nadie tiene el mensaje completo por sí mismo. Algunas veces nos dejamos vencer por la tentación de creer que todo está en nuestras manos, en nuestros planes o en nuestra visión sobre determinado asunto, y a menudo no es así. En la comunidad católica, Dios también nos habla a través de los hermanos. Todo testimonio de la vida individual necesita el apoyo, la confirmación, la guía y eventualmente la corrección fraterna de la comunidad. Por eso, resulta que cuando pretendemos dirigir una casita de oración, un ministerio, una localidad o un país como unidades selladas, en las que nadie puede meter las narices o en las que nosotros queremos ser los únicos con la voz cantante y sonante, no tardamos en encontrarnos perdidos, metidos en problemas que luego son muy difíciles de resolver, porque terminamos creyendo que lo que pensamos nosotros es exactamente lo que piensa Dios, y habitualmente no es así. La aplicación gradual del Evangelio en nuestra vida no puede lograrse con la perfección de vida, sino es a través de una comunidad, porque la doctrina de Cristo es el amor de donación, de entrega personal, pero concretamente, ¿a quién vamos a entregarnos? Necesitamos de una comunidad sobre la cual recaiga nuestra entrega, nuestra oblación y nuestro sacrificio personal, ¿verdad? En la iglesia, la figura del pastor es la del esposo, a ejemplo del cordero desposado con su pueblo. Por eso se dice que el obispo está casado con su diócesis y salvo una mejor encomienda de la iglesia, esto será hasta que la muerte los separe, o al menos la jubilación a la edad canónica de 75 años, ¿cierto? En nuestro caso, esa comunidad es el apostolado de la nueva evangelización, comprendido íntegramente como un todo y como una unidad, porque así es como ha sido concebido por el Señor para ponerse al servicio de su iglesia. Si cada uno pensara solo en su pequeña comunidad, en su casita de oración o en su ministerio, en su centro local, etc., la obra podría languidecer y hasta llegar a extinguirse, porque toda una cadena no es más fuerte que el más débil de sus eslabones. Si en una localidad no se entienden estas cosas y no se gestiona el apostolado conforme a estos conceptos, toda la obra puede estar en peligro por esa ciudad, por más pequeñita que ella sea. Es por esto que Jesús envió a sus discípulos de dos en dos, aunque en realidad iban de tres en tres, pues iban los dos discípulos y Jesús en medio de ellos con su amor y su poder, para acompañarse y sustentarse el uno al otro en las flaquezas y debilidades, para corregirse fraternalmente en los errores, para enriquecer la predicación y testificar los milagros, para ser testimonio de la comunidad cristiana que se ama, cuyo origen es la Santísima Trinidad, que es la primera comunidad de amor, cuya fuerza está en la oración. Avanzando en esta lectura, vemos que Jesús les pide a sus apóstoles que no lleven nada consigo. Esto quiere decir que para llevar la palabra de Dios a nuestros hermanos, no necesitamos nada más que la misma palabra de Dios. Todo lo demás, nuestro deseo de brillar, nuestros afectos, nuestros traumas o frustraciones, nuestras pretensiones, incluso nuestros buenos propósitos, por más loables que parezcan, todo eso viene sobrando y está de más, y por tanto se convierte en una carga innecesaria y perjudicial para asumir la misión que nos encomienda Cristo. Se trata de vivir en fe y de la fe, creyendo y confiando en el Señor que nos envía y nos guía. Los apóstoles que fueron enviados no tenían otra cosa que a su hermano, enviado junto a él. Esa pequeña comunidad formada por dos fue la que realizó las curaciones, los milagros y la expulsión de demonios en el nombre y con el poder de Jesucristo. El pedido del Señor de dejar todo y de partir en compañía de nuestro hermano
es digno también de ser observado con detenimiento, porque es seguro que al poco tiempo de caminar juntos comenzarían las fricciones, las molestias, los resentimientos y los rencores, que siempre aparecen y fácilmente pueden hacernos fracasar en la misión. Esto es muy natural, porque cada persona es un mundo, porque cada uno fue criado en el seno de una familia, con costumbres muy particulares y propias de esa familia, etc. Si consolidar una pareja en santo matrimonio, a pesar del amor y de la gracia sacramental, es tan difícil, ¿cuánto más será hacer esa dupla o ese trío o cuarteto, etcétera, a la hora de compartir la misión? Como decíamos al comenzar, todos fuimos llamados de alguna manera. Todos acudimos atraídos por ese Jesús que tocaba la puerta de nuestro corazón. Pero por supuesto, todos somos imperfectos, llenos de debilidades, de heridas, de miserias y de pecado. Y precisamente esas debilidades son las que comenzarán a dañar a nuestro compañero de misión, provocándole molestias y lastimaduras. Si no tenemos una intimidad con Cristo, si no le conocemos, si no vivimos con Él y en Él, entonces vienen las decepciones. Este o esta me dijo tal cosa, me lastimó tanto o me menospreció. Invariablemente aparecerá el enemigo de las almas que comienza a exigir que abandonemos la encomienda, que cambiemos de pareja, de apostolado o de ministerio, que dejemos todo y nos vayamos a otra cosa, etcétera. Pero ¿a dónde iremos que no encontremos otros seres humanos frágiles e imperfectos como nosotros, con las mismas o peores deficiencias y defectos que tienen los que nos acompañan hoy? Podemos pasarnos la vida cambiando de uno a otro grupo, sin producir frutos y solamente acumulando rencor y resentimientos. Por eso, quienes ya nos hemos integrado en alguna comunidad católica para servir a Dios, tenemos únicamente dos caminos. Primero, o andamos fijándonos en los defectos de nuestros hermanos y hermanas y tenemos a nuestros puntos de vista o a nuestros caprichos como única verdad y terminamos solos y aislados, ya sea porque vamos nosotros saltando de grupo en grupo hasta abandonar del todo a Jesús o porque ahuyentamos a todo el mundo del grupo en el que estamos. O, número dos, nos fijamos en lo bueno que tienen nuestros hermanos para comenzar a contribuir a partir de ahí una comunidad sólida, fundada en el amor, dejándonos transformar todos por Él, dejándonos transformar todos por Él, por Cristo Jesús y en Cristo Jesús. Hay también un tercer camino, mucho más pernicioso todavía que el primero, y que es el peor de todos. Es el diabólico camino de la manipulación y la simulación, que consiste en tocar la música que todos quieren oír mientras se está jalando agua para el propio molino. Esto se ha visto lamentablemente y tristemente en muchos apostolados y grupos religiosos desde siempre, y ha sido identificado incluso por algunos exorcistas como el espíritu de Jezabel, un demonio llamado así en alusión a la esposa del rey Ahab, enemiga de Elías, porque promovía el culto a Baal. Algún día le dedicaremos tiempo y espacio a ese análisis para estar alertas y cuidar de ese terrible peligro que podría llevar a la ruina a nuestras comunidades. Lo haremos probablemente en nuestros cursos de formación y crecimiento espiritual y humano por Zoom, YouTube y Facebook, a los que todos los integrantes del ANE están cordialísimamente invitados y deberían sentirse obligados a asistir todos los miércoles. En fin, que la decisión acerca de cómo seguir a Cristo y hacer apostolado como siempre es nuestra. Cada uno en el fondo sabe dónde le ajusta el zapato. Hoy el Señor nos vuelve a llamar, a invitar con el Evangelio que acabamos de analizar,
a la conversión personal y a la meditación acerca de la misión para la cual nos ha elegido. No dejemos de atender ese llamado. No dejemos de formarnos para hacerlo como debemos y no desperdiciemos esos cursos que con tanto esfuerzo damos los miércoles de manera absolutamente gratuita y para provecho de todos los hermanos, y al que tristemente no asisten ni uno de cada 10 integrantes de nuestro apostolado. Es una inexplicable vergüenza. Lucy, adelante. Gracias, Mari. Bueno, pues como en cada una, ¿verdad? Tanto que reflexionar que de verdad, pues sí, pues no le tengo que poner palabras, ¿verdad? Y él lo dice que es de verdad una gran pena que tanto esfuerzo que nos enriquece tanto sea tan desaprovechado, ¿verdad? Por cada uno de nosotros. Así que estaremos pues muy pendientes de esas clases, ¿verdad? Y seguirlas promoviendo para que pues en verdad cada uno de nosotros empecemos a aprovecharlas un poquito más. Y vamos a las preguntas para orientar la reflexión. Les pido un momentito. Pensé que estaba conectado. Sí, debe estar conectado. Parece que mi batería. Ok, está como fallando. Ok. Entonces, en el inciso A, he comenzado ya a evangelizar como el Señor me pide que haga. Di el primer paso. Tengo ya una intimidad con Él. Inciso B. Cuando me toca evangelizar o catequizar en mi familia o en mi comunidad, lo hago pensando en Jesús que me envía, porque su misericordia quiere contar conmigo. Lo hago entonces con la debida humildad. Inciso C. Estoy dispuesto a expulsar a los demonios y sanar a los enfermos del alma, empezando por mí mismo, sembrando la palabra de Dios primero en mi corazón y luego en mi familia y en mi comunidad. Inciso D. Realizo un examen serio de conciencia al finalizar cada día. En consecuencia, trato de cambiar, reduciendo mis defectos, luchando contra las tentaciones para poder dar un mejor testimonio de vida. Inciso E. Considero a LANE como la comunidad que el Señor me ha dado para ayudarme en mi salvación y para que yo pueda contribuir a otros para salvarse. Promuevo esa idea y ese sentimiento de comunidad entre los hermanos que me rodean. Inciso F. He entrado a los cursos de formación que se dan los miércoles para todos los ANE hermanos por Zoom. Si no lo he hecho todavía, ¿qué estoy esperando para hacerlo? ¿Qué excusa tengo para no ingresar, aunque sea otro día y en otro horario, a esos cursos que quedan grabados para que todos podamos acceder cuando tengamos posibilidad y tiempo? Bueno, pues estas son nuestras preguntas de esta reflexión. No sé si quieres comenzar, Alice, Mari, o si gustan que comience. Estás en mute, Alice, pero no Perdón, te... si quieres comenzar, Lucy, adelante.
Gracias, Alice. Bueno, pues en el inciso A, sí he comenzado ya a evangelizar como el Señor me pide que haga. Y yo creo que el Señor me pide que haga, y yo creo que el primer paso, ¿verdad? Dice, di el primer paso. eh, pues el Señor en la manera que yo creo que me lo pide primero es pues con mi ejemplo, ¿verdad? Con cómo estoy viviendo su palabra, cómo estoy llevando mi vida. Y, y si bien sé que me falta mucho, ¿verdad? Para poder ser ese verdadero testimonio de amor, de misericordia que el Señor me pide, eh, pues estoy esforzándome, ¿verdad? En ello, estoy intentando. Puede faltarme mucho, pero pues está siempre en mi mente, en mi intención, en mi corazón, eh, vivir, ¿verdad? Vivir ese envío que el Señor, llevar a cabo ese envío que el Señor me ha dado. Eh, pues felizmente puedo decir que eh, es, como aquí dice, ¿verdad? No es un privilegio, no es algo que por mis méritos yo haya merecido, pero el Señor nos ha invitado, ¿verdad? Por su amor, por su misericordia. Y intento hacerlo, aparte como decimos, ¿verdad? De con tu forma de vivir, pues cuando hace falta orientar a alguien, algún consejo. Y, y pues de verdad que eso no se puede lograr eh, si no hay esa intimidad con él, ¿verdad? Si no estamos en constante contacto en su presencia, recibiéndolo en la Eucaristía, en los sacramentos, especialmente en el de la reconciliación. Eh, perdón, pensé que se me ha borrado todo, pensé que estaba que me había quedado sin carga. Eh, entonces, bueno, con esa conciencia, ¿verdad? Pues estoy intentando, ¿verdad? Llevar a cabo esa misión, ¿verdad? Que el Señor me ha dado. Y pues principalmente en la familia, ¿verdad? Y claro que, pues ya aquí en el inciso B, ¿verdad? Sí lo hago pensando en Jesús que me envía, porque su misericordia quiere contar conmigo. Eh, de verdad, como aquí dice, ¿verdad? Sé que Él podría valerse de quien fuera, de personas muchísimo más preparadas, con una vida mucho más coherente, ¿verdad? Pero sin embargo, el Señor, como bien nos lo recuerdan, ¿verdad? A quien Él quiere, cuando Él quiere, lo hace, ¿verdad? Entonces, lo único que me queda es tratar de corresponder, ¿verdad? A ese llamado que por su amor nos ha hecho, ¿verdad? Y pues claro que sí, siempre pensando en Él, porque es para Él que hacemos lo que hacemos en este apostolado, para ser uno con Él, para darnos como Él se nos ha dado a nosotros, ¿verdad? Y por supuesto que siempre con la humildad, otra vez teniendo en cuenta, ¿verdad? Que nada es por nosotros mismos, nada podría yo hacer por mí misma, eh, ni, ni aunque fuera muy inteligente, ni aunque me grabara eh, la palabra de Dios al derecho y al revés, si no es Él el que nos llama y nos invita a hacer este trabajo, ¿verdad? Que tanta falta hace en nuestras comunidades, porque lo vemos, ¿verdad? Lo vemos constantemente. Todo lo que aquí nos dice las catequesis, lo vemos bastante, ¿verdad? Cómo sale, cómo a veces uno puede pensar que yo estoy bien y que los demás están mal y que lo que yo digo, pues así es. Entonces, no, pues nada de eso este, es aceptable en nuestra misión, ¿verdad? Y en el inciso C, si estoy dispuesto a expulsar a los demonios y a sanar a los enfermos del alma, empezando por mí mismo, pues estoy trabajando, ¿verdad? En eso. Me recordaba, pues, de que
si siento que algo falta, pues quiere decir que tengo que abrirme mucho más al amor de nuestro Dios, ¿verdad? Para que sea Él el que llene totalmente mi corazón y no haya espacios, ¿verdad? Para esas susceptibilidades, para que esas heridas sigan, pues causando otras en los demás, ¿verdad? En los que me rodean. Y pues si realizo un examen, en el inciso D, si realizo un examen de serio de conciencia al finalizar cada día, ¿verdad? Por lo regular, sí, sí trato y a veces no es hasta el final del día, sino en cualquier situación que de repente puede haber alguna situación que te deja pensando y dices, ay, Dios mío, eh, tratas trato de pensar, ¿verdad? De reflexionar si esas palabras, si esas actitudes, pues fueron las que debí tener, ¿verdad? En ese momento con esa persona, si ayudaron a que esta persona, pues, se sintiera de alguna manera, pues, más alentada, ¿verdad? A también hacer mejor las cosas, a ser mejor persona, ¿verdad? Entonces, pues, siempre va a haber, todos los días que el Señor me da, va a haber la oportunidad de intentar hacerlo un poquito mejor. Y siempre, pues, considerando que esa debe ser mi intención principal en todo momento, en toda situación, ¿verdad? Y que es en el inciso es y considero al ANE como la comunidad que el Señor me ha dado para ayudarme, pues totalmente, ¿verdad? Eh, y de verdad que el Señor nos da tanto aquí que no me cansaré de darle las infinitas gracias cada día por haberme llamado aquí, por todo lo que Él nos da aquí y porque es el único lugar donde, pues, como bien nos dice nuestro director, tenemos todo y para toda la familia. Entonces, qué bendición tan grande y también qué compromiso tan grande, ¿verdad? Porque, pues, como aquí dice, me obliga a hacer todo lo que esté en mis manos para poder aprovechar todo esto para mi bien y el bien de todos los que me rodean, ¿verdad? Entonces, ya hasta aquí porque estamos un poco ya tarde con el tiempo. Como Adelante. dijo padre, perdón, no me debes dejar hablar primero, Alice. No pasa nada. Adelante, Mari. Nos ajustamos. Claro que sí. Bueno, pues también voy a compartir un poquito. En el inciso A dice, sí he comenzado ya a evangelizar como el Señor me pide. Pues ahí estoy trabajando. Este, ya he comenzado, pero el trabajo es arduo en ese sentido. Este, y no puedo decir en qué etapa estoy hasta cierto modo, simple y sencillamente he comenzado, ¿verdad? Y y bueno, ahí estamos en la lucha. Di el primer paso, ¿verdad? Este, y también estoy comenzando en buscando esa intimidad con el Señor, de diario estar a su lado, de diario buscar tenerlo en el centro de mi vida, el centro de mi familia, ¿verdad? Ahí estamos trabajando, pero pues hay mucho que hacer. Como comentábamos hace ratito Alice y yo, entre más buscamos qué hacer, más encontramos qué hay que hacer. Entonces, en realidad es un trabajo continuo, arduo, ¿verdad? Y no está terminado. En realidad es un proceso en el que estamos. Y yo lo digo personalmente, en mi caso, ¿verdad? Es un trabajo continuo. Y a veces me doy, ay, ya descuidé esta área, oh, ay, hoy descuidé aquella, oh, en esta no había puesto atención, oh, en esta trabajé hoy, estoy cansada, pero para el día siguiente se me descompuso la siguiente, y así es un trabajar de todos los días, y sobre todo en mi persona, ¿verdad? Porque lo como yo esté se refleja, ¿verdad? O sea, en la familia nos damos cuenta, si la mamá está en paz, la familia ahí la lleva. Si la mamá comienza a perder la paz y comienza a exigir aquí y allá, ya como que se vuelve un caos. Entonces, en ese sentido, somos así como que, como bien dicen, ¿no? Tanta reflexión es el corazón de la familia, y nuestro corazón necesita estar en paz, ¿verdad? Necesita estar en armonía, necesita ser la que donde llegan las tempestades sea desde fuera, sea desde dentro, ¿verdad? De alguno de los miembros o lo que sea, tener esa paz, esa gracia, y solamente esa gracia la recibo, ¿verdad? De Dios en ese sentido. Entonces,
procuramos, ¿verdad?, estar en esa sintonía, en buscarla. Ahorita que estamos de vacaciones, buscar la misa diaria, buscar el rosario diario, pero ahí estamos en la lucha. No es fácil, ¿verdad? Tenemos muchos enemigos, ¿verdad? La carne, el enemigo, ¿verdad? El mundo. Entonces hay mucho, bombardeo, si se puede decir así, pero ahí vamos con la gracia y con la de Dios en esta batalla, ¿verdad? Pidiéndole al Señor que sea Él el que gobierne y que tenga la victoria en nosotros, ¿verdad? El que nos guíe con su ejemplo, nos guíe con sus dones, con sus gracias. Y pues bueno, en ese sentido, ahí vamos, luchando. Y sí, ciertamente, pues estoy consciente de que es Jesús el que me envía, ¿verdad? En esta tarea, en esta misión, y como madre, como esposa, como miembro de la casita, ¿verdad? En ese sentido, como familia, ¿verdad? Entonces, pues ahí estoy, ¿verdad? En esa lucha no es fácil, pero con la ayuda de Dios es muy llevadera, ¿verdad? Hay un canto que dice, andando de tu mano, Señor, qué fácil es la vida. Y ciertamente, no significa que no tengamos problemas, sino simple y sencillamente que andando de la mano del Señor, las cosas se nos van dando con más paz, con más tranquilidad, con una seguridad y con una certeza de que estamos luchando y trabajando de la mano de Cristo, ¿verdad? Entonces, yo así me siento, ¿verdad? Y sí, y procuro estar también atenta y dispuesta, ¿verdad? A ir expulsando todos esos enemigos, todos esos demonios, ¿verdad? Que vienen a entorpecernos, que vienen a distraernos, a quitarnos el tiempo, ¿verdad? Qué sé yo, tantas cosas, ¿verdad? Que nos alejan del Señor. Entonces, pues le pido al Señor su gracia, ¿verdad? De que busquemos siempre estar en esa paz, en esa armonía, ¿verdad? En la familia, en la comunidad. Y sí, procuro también hacer mi examen de conciencia, a veces muy de carrera, a veces con más conciencia, con más reflexión, pero ahí estoy en la lucha trabajando. Y pues bueno, esta comunidad de LANE yo la considero una familia, ¿verdad? En la que el Señor pues me va moldeando, me va depurando, me va trabajando, ¿verdad? Para irme preparando para ese día del encuentro, que no sé cuándo será. Hoy precisamente un sacerdote nos decía, nadie tenemos la vida asegurada, no sabemos cuántos años, cuántos meses, cuántos días tengamos al frente, cuánto tiempo nos dará el Señor, solo el Señor lo sabe. Pero mientras tanto nos toca irnos trabajando, puliendo, limpiando, buscando estar lo mejor posible, presentables para ese encuentro con el Señor que no sabemos cuándo ni a qué hora será. Entonces, pues estamos allí en esta lucha, ¿verdad? Continua. Y sí, en este sentido también procuro promover, ¿verdad? La idea de ese sentimiento de comunidad, ¿verdad? De amor, de fraternidad. Y pues bueno, yo creo que en ese sentido, para mí a veces se me complica, por ejemplo, los miércoles. Entonces procuro en otros días o en otros horarios, ¿verdad? Estar en la formación, ¿verdad? Que es un gran tesoro, que es un gran esfuerzo, que es una herramienta que también el Señor nos ofrece a través de nuestros hermanos del apostolado, ¿verdad? A irnos formando, a irnos transformando en lo que el Señor quiere de nosotros, ¿no? Entonces, pues bueno, yo a veces sí me da así como dolor de corazón, ay, pues a este horario no puedo en este día, pero sí, ciertamente, estamos ahí, ¿verdad? Buscando la bendición en ese sentido de que podemos escucharlo en diferido, ¿verdad? En otros horarios o en otros tiempos que nos acomoden, es una bendición, ¿verdad? Porque de otra manera, pues nos quedaríamos sin la posibilidad, de poder tener esta formación. Entonces, pues sí animo a todos, ¿verdad? Que busquemos, ¿verdad? Si no nos acomoda el miércoles, como me sucede a mí, pues buscar otro día, pero que podamos, irnos formando, ¿verdad? Ir em, aprovechando de esta bendición, que tenemos. Pues es todo. Adelante, Alice.
Gracias, gracias. Y bueno, pues sí, definitivamente, como bien recalcaba Mari, he comenzado. Y creo que todos los días, ¿no? Es ese iniciar, ese comenzar. Y como el Señor nos pide que hagamos las cosas, dando ese primer paso, yo creo que eso es lo más importante, dar ese primer paso. Y de ahí Él mismo nos va preparando, Él mismo nos va guiando, Él mismo nos va llevando, pero sí, definitivamente es muy importante hacerlo con la debida humildad, porque yo les confieso que cuando yo empecé en este caminar, ¿no? Que me acerqué más al Señor, que empecé a escuchar, que empecé a aprender, yo era un juez muy duro con las personas que estaban haciendo las cosas mal. Y ahora el Señor, gracias a estos cursos, gracias a estas catequesis, gracias a este bendito apostolado, de verdad que el Señor me ha ido moldeando. Yo he escuchado y me he dejado guiar como Él pide, ¿no? Con esa debida humildad. Y entonces empiezo a catequizar o evangelizar, ya sea en mi familia o en mi comunidad, siempre, siempre pensando en que es el Señor el que me envía, que no soy yo la que va a catequizar a alguien o que no soy yo quien va, bueno, no son mis palabras más bien, soy yo la que va a catequizar, pero no son mis palabras, son las palabras del Señor y no es con mi actitud de juez, sino al contrario, con la actitud del Señor, que es todo amor y toda misericordia. Entonces ahí el Señor me ha ido mostrando y va trabajando en mi orgullo, en mi soberbia y me va moldeando para que cada día sea más humilde. Y de verdad, hermanos, no es ensalzarnos o no es, no, pero uno se va dando cuenta, esas actitudes que de pronto nos hacían sentir, ay, como que fuego, ¿no? Pero no era el fuego del Espíritu Santo, sino un fuego que te incendiaba cuando algo no te gustaba, cuando querías corregir a alguien, al menos yo, ¿no? Era ese fuego como que, como decían esos apóstoles, los discípulos del Señor, ay, ¿por qué no les mandas fuego y quemas todo esto? Era querer terminar con esa falta, con ese pecado, no de la manera que el Señor quiere que lo hagamos. Entonces, definitivamente empieza uno a ver cómo van cambiando esas actitudes en mí, que en vez de sentir ese fuego ay, me daba como ese coraje, ¿verdad? Es ahora ese sentimiento de como cuando un niño pequeño hace una travesura, que quizás sí es una travesura grande, pero dice uno, bueno, es un niño. Entonces igual he empezado a hacerlo de esa manera, de decir, pues es que Señor, no te conoce, no sabe lo que está haciendo mal, no, no es por ahí. Entonces, con mucho amor, ahora sí que hacer esa corrección, ¿no? Esa corrección fraterna que el Señor tanto nos habla. Y pues sí, estoy ahora sí que sembrando la palabra de Dios primero en mi corazón y también en la familia y obviamente pues en la comunidad. Y también, como dice Lucy, el examen de conciencia, creo que ahora ya soy más consciente. Entonces, cuando hago algo que yo sé que no está bien, ahí pronto lo noto y empiezo a cambiar. O sea, empiezo a decir, esto no está bien. O sea, ¿por qué lo hice así? Entonces, ese examen de conciencia, obviamente al finalizar el día, lo hago con más detenimiento, con más ver qué fue lo que causó para así en otro momento no volver a actuar igual. Y la comunidad del ANE, como bien dice Mari, y muchas veces se los he compartido yo aquí en estas catequesis, para mí es esa familia que te acoge, que te llena de amor, que no juzga, que no etiqueta, al contrario, siempre, siempre está trabajando en comunión con el Señor y en comunidad, o sea, en esa común unión con tu hermano para sacarlo de ahí de donde está, ¿verdad? Entonces, para ir creciendo y para cada vez estar más cerca de lo que el Señor nos pide. Y un día, pues, llegar, ¿no?
a ese cielo con más limpios que sucios, menos manchitas. Y sí, pues obviamente entro a los cursos de formación. Gracias a Dios tengo el tiempo y la disponibilidad todos los miércoles de estar ahí presente, pero igual hay muchas veces que me queda, ¿no? Como que, ay Dios, ¿qué me quisiste decir aquí? O no entendí esto. Entonces tenemos, como bien Mari decía, la gran bendición de poder verlo en otro día, en el horario que se nos ajuste y en los medios de comunicación, bueno, las redes que tenemos muchos de nosotros en nuestros teléfonos. Entonces, a veces si barriendo en el coche, donde sea, pues conectarnos. Ahora sí que abrir. Muchas veces abrimos cosas de chistes o de no sé cuánta cosa, que no está mal, ¿verdad? Reírnos, pero también aquí nos reímos, hermanos. También aquí en las catequesis, en esto, el Señor de pronto nos saca una sonrisa. Entonces, déjense sorprender y de verdad que el Señor poco a poco los va a ir enamorando y va uno creciendo, creciendo ahora sí que en santidad y en la fe y para poder ayudar a esos que están más lejos, ¿verdad? Del Señor. Bueno, pues hasta aquí, muchas gracias y vamos a continuar con los cánones. Concordancias del Evangelio con el Catecismo. El canon 1506 nos dice, Cristo invita a sus discípulos a seguir tomando a su vez su cruz. Siguiéndole, adquieren una nueva visión sobre la enfermedad y sobre los enfermos. Jesús los asocia a su vida pobre y humilde. Les hace participar de su ministerio de compasión y de curación y yéndose de allí, predicaron que se convirtieran, expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Canon 1509. Sanen a los enfermos. Mateo 18. La Iglesia ha recibido esa tarea del Señor e intenta realizarla tanto mediante los cuidados que proporciona a los enfermos como por la oración de intercesión con la que los acompaña. Cree en la presencia vivificante de Cristo, médico de las almas y de los cuerpos. Esta presencia actúa particularmente a través de los sacramentos y de manera especial por la Eucaristía, pan que da la vida eterna, Juan 6, 54, 58, y cuya conexión con la salud corporal insinúa San Pablo, 1 Corintios 11:30. Y el canon 765 nos dice, el Señor Jesús dotó a su comunidad de estructura que permanecerá hasta la plena consumación del reino. Ante todo, esta elección de los 12, con Pedro como su cabeza, puesto que representan a las 12 tribus de Israel. Ellos son los cimientos de la Nueva Jerusalén. Los 12 y los otros discípulos participan en la misión de Cristo, en su poder y también en su suerte, como vemos en Mateo 10:25 y Juan 15:20. Con todos estos actos, Cristo prepara y edifica su iglesia. El canon 767. Cuando el Hijo terminó la obra que el Padre le encargó realizar en la tierra, fue enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés para que santificara continuamente a la iglesia. Lumen Gentium 4. Es entonces cuando la iglesia se manifestó públicamente ante la multitud. Se inició la difusión del Evangelio entre los pueblos mediante la predicación. Siendo convocación de todos los hombres a la salvación, la iglesia es, por su misma naturaleza, misionera enviada por Cristo a todas las naciones para hacer de ellas discípulos suyos. Mateo 28, 19, 20. Canon 768. Para realizar su misión, el Espíritu Santo la construye y dirige con diversos dones jerárquicos y carismáticos. Lumen Gentium 4. La Iglesia, enriquecida con los dones de su fundador y guardando fielmente sus mandamientos del amor, la humildad y la renuncia, recibe la misión de anunciar y establecer en todos los pueblos el reino de Cristo y de Dios. Ella constituye el germen y el comienzo de este reino en la tierra. Lumen Gentium 5. Y el canon 1268 nos dice, los bautizados vienen a ser piedras vivas para la edificación de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo, en Primera de Pedro 2:5.
Por el bautismo participan del sacerdocio de Cristo, de su misión profética y real. Son linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. Otra vez lo leemos en 1 de Pedro 2:9. El bautismo nos hace participar en el sacerdocio común de los fieles. El canon 2819. El reino de Dios es justicia y paz, gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Los últimos tiempos en los que estamos son los de la efusión del Espíritu Santo. Desde entonces está entablado un combate decisivo entre la carne y el Espíritu. Gálatas 5:16-25. Solo un corazón puro puede decir con seguridad, venga a nosotros tu reino. Es necesario haber estado en la escuela de Pablo para decir que el pecado no reine ya en nuestro cuerpo mortal. El que se conserva puro en sus acciones, sus pensamientos y sus palabras, puede decir a Dios, venga tu reino. San Cirilo de Jerusalén, Catecismo MIS 5:13. Ay, ¿qué significa eso, Lucy? Lo investigo y te digo, Alicia. Ok, está bien, quedamos pendientes. Adelante, Mari. Reflexionando con la Gran Cruzada, en el libro Bienaventurados ustedes, número 2 de este apostolado, nos dice, no voy a decirte nada más por ahora, solo tengan el ánimo dispuesto para recibir el encargo y misión más sacrificada e importante de sus vidas, salvar una gran parte de mis hijos, sobre todo en América. Si todo el trabajo va cumpliéndose de la manera que debe hacerse, no solo será 2, sino 10 los puntos de trabajo y el triunfo habrá sido indudablemente mayor. De ustedes depende, pero si van a aceptarlo, vayan con la certeza de que dirigirán la guerra más victoriosa de la humanidad. Rostros maduros que hablarán del amor misericordioso que aún quiere derramarse sobre esta humanidad. Por ello les dije que se reconociera este movimiento, pero todo depende de la decisión de ustedes. ¿Cuánta generosidad hay en los corazones de mis elegidos? Ustedes díganlo. Yo respeto su libertad de acción. Y en Bienaventurados ustedes, número 19, nos dice, el tiempo de misericordia y de gracia está llegando a su fin. Yo no disimulo mis planes, no los oculto y tampoco escondo mi rostro. Lo revelo como nunca antes. Y la misión de ustedes es ir a difundir los mensajes del segundo Pentecostés, lo que enseña el Espíritu. Aquellos que no aceptan la verdad que está ante sus ojos, aquellos que inventan doctrinas falsas, son comprados por traficantes como mercaderías caras. Es que el racionalismo empaña su espíritu, embota su sentido de discernimiento y mata su humildad. Rechazan mi Espíritu Santo. Pobre hijo mío, se refiere al Papa Juan Pablo II. Sobre sí lleva la cruz del sufrimiento, en su cuerpo y en su espíritu, como yo. Él tiene un Getsemaní eterno, porque agoniza en mi propia agonía, en la de un padre que ve perderse irremediablemente a sus hijos, porque está rodeado de gente que ve el milagro de su agonía y aún piden un nuevo, siempre nuevo milagro. Más es el grito, más es el grito, sufre más. Repiten los amigos del maligno. Por eso les pido que oren para que se acabe la criba y la nueva cosecha sea abundante. No teman la hora de la angustia si son constantes y guardan su fe, porque esta hora debe venir para cambiar la faz de esta tierra. Así, todo lo que se ha dicho en Fátima se cumplirá. Y con la virtud del mes, que es la virtud de la fe, esta semana veremos el canon 2609 que dice lo siguiente. Decidido así el corazón a convertirse, aprende a orar en la fe. La fe es una adhesión filial a Dios, más allá de lo que nosotros sentimos y comprendemos. Se ha hecho posible porque el Hijo amado nos abre el acceso al Padre.
Puede pedirnos que busquemos y que llamemos porque Él es la puerta y el camino. Mateo 7, del 7 al 11 y 13, 14. Y la Gran Cruzada nos dice al respecto en el libro Mis ovejas conocen mi voz, número 20. Es necesario nacer de nuevo en el espíritu para vaciarse de todo lo que estaba lleno. Eso quiere decir volverse nuevos odres. Luego, ese hombre nuevo podrá llenarse de vino nuevo, de toda la enseñanza y la dulzura de la palabra y del amor de Dios. ¿Cómo puede una persona llena de todo lo malo que arrastra querer llenarse del vino nuevo? Reventaría por la mezcla del vino el viejo amargo y lleno de corrupción y el nuevo dulce como la miel temprana. Vacíense de su vino viejo para llenarse de nuevo. En un corazón renovado, la palabra que es vida, es verdad y es camino. Y con los propósitos semanales con el Evangelio. Sabiendo que el camino de la evangelización es duro y difícil, me esmeraré más en mis oraciones y mis estudios de la palabra de Dios, para conocer y amar más a aquel que me envía, para aumentar mi intimidad con Él y así responder mejor a la misión que me ha encomendado. Y con la virtud del mes haré pequeños sacrificios cada día para aprender a despojarme de mí mismo. Así podré avanzar en mi conversión personal, crecer en fe y aceptar siempre con sencillez y fidelidad la voluntad de Dios en mi vida. Bueno, pues terminamos nuestra catequesis. Vamos a cerrar con nuestras consagraciones. Si nos ponemos de pie. Consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Adorable corazón de Jesús, el más tierno, el más amoroso, el más generoso de todos los corazones. Lleno de gratitud ante tus beneficios, vengo a consagrarme enteramente y sin reserva a ti. Permíteme ser dócil instrumento para hacer tu divina voluntad. Deseo dedicar todas mis fuerzas a propagar tu culto y a ganar en lo posible todos los corazones para ti. Recibe hoy mi corazón, oh Jesús, más bien hazte cargo del mismo. Cámbialo, purifícalo, hazlo digno de ti. Humilde, tierno, paciente, fiel y generoso como el tuyo, inflamándolo con el fuego de tu amor. Guárdalo en tu divino corazón junto con todos los corazones que te aman y están consagrados a ti. Nunca permitas que mi corazón se separe de ti. Antes prefiero morir que herir tu adorable corazón. Tú sabes, oh corazón de Jesús, que el deseo de mi corazón es amarte siempre y ser todo tuyo, en la vida y en la muerte, en el tiempo y en la eternidad. Sacratísimo corazón, ten misericordia de mí. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Consagración al Inmaculado Corazón de María. Yo, pecador infiel, renuevo y ratifico hoy en tus manos, oh Madre Inmaculada, los votos de mi bautismo. Renuncio a Satanás, a sus presunciones y a sus obras, y me entrego enteramente a Jesucristo, la sabiduría encarnada, para llevar mi cruz, siguiendo sus pasos todos los días de mi vida, y serle más fiel de ahora en adelante. En presencia de la corte celestial, te escojo en este día como mi Madre y Señora. Me consagro a tu corazón inmaculado y te entrego como esclavo mi cuerpo, mi mente y mi alma. Todos mis bienes, tanto interiores como exteriores, y aún el mérito de todas mis buenas obras, pasadas, presentes y futuras. Particularmente te consagro a mi familia, otorgándote todo el derecho de disponer de mí y de todo lo que me pertenece, según sea de tu agrado, para la mayor gloria de Dios, en el tiempo y en la eternidad. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Primero Dios, nos vemos el siguiente viernes. Que tengan un excelente y muy bendecido fin de semana. Hasta la Así es. próxima semana. Dios los bendiga. Igualmente, un abrazo fuerte para todos y
con el favor de Dios la próxima semana. Los esperamos.